El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. ¿O tendremos que bajar bien profundo a buscar? No, ya Dios te los dio. Son fáciles de guardar, son fáciles de obedecer. Presta atención a ellos y virás por ellos. Hoy Cristo te dice lo mismo. ¿Quieres someterte a la letra muerta o quieres vivir por mi obra? Porque finalmente yo soy el final de la justicia de Dios. Hecha manifiesta en mi obra en la cruz del Calvario. No podemos añadir nada. Hoy nos llamó la atención con mi esposa una persona que llamó viendo mi teléfono en algún lugar. Y me llamó y empezó a hablarme y yo rápido en mi mente dije, Señor, ¿qué hago? Y ella me dijo, contesta. Y contesté y empezó ahí a decirme, no, y yo, pero usted quién es, no, ya le di mi nombre. Y sí, pues sí, pero usted qué representa, ¿por qué tanta cosa? Ay, soy fulana de tal lado. No, su merced. Ahí sí, dos pueblos opuestos. Así que, ¿qué quieres tú hacer? ¿Qué quieres tú obedecer? Romanos 3:20 dice la Biblia, la justicia no se puede hallar por medio de la ley, porque depende de Dios. Mira lo que dice la Biblia, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Así que para los que guardan la ley, que está más mal, que la Torá está mal. ¿Por qué? Porque el final de la ley de Moisés es uno: llevarte a hacerte pecador, mostrarte tan pecador eres y buscar la manera de obtener el perdón. ¿Cómo lo puedes hacer? Por medio de un sacrificio. Y si hoy tú haces un sacrificio, llegan los animalistas y te dicen a la cárcel, porque se está maltratando los animales. Entonces, no puedes hacerlo. Ay, es que me voy a afianzar en la obra de Cristo. Entonces Cristo te dice, un momento, no puedes observar eso porque yo lo cumplí. Al cumplirlo, lo abolí. En otras palabras, estás en la universidad, a punto de graduarte, y alguien te dice, tienes que devolverte a transición. Y usted, ¿a transición? ¿A qué? No, porque es que si no te vuelves a transición no te puedes graduar de la universidad y tú... ¿Sí o no? ¿Qué? La ley solo da la instrucción. Ella evidencia el estado de la persona pecadora y le termina por condenar y no le muestra una salida. No la hay. ¿Cuál era la salida? Buscar un sustituto. El médico identifica la enfermedad, la diagnostica, pero no hay nada hasta que haya un medicamento. Y ese medicamento no está en ti, porque si estuviera, pues no estarías enfermo, ¿no? Ese medicamento está ¿dónde? Pues en una farmacia, en otro lugar. O sea que ese medicamento viene a ser como el sustituto de tu enfermedad, de ti mismo, y comienza a atacar la enfermedad hasta que la expulsa. Así es la justicia de Dios. La justicia de Dios no es que mis actos que yo haga van a ser perdonados porque ya tengo la justicia de Dios. Aleluya. Y entonces usted hace y deshace. Un momento. Eso no es así. No. No es así. ¿Por qué? Porque la Biblia lo determina. Ahora, la ley remite o envía a buscar el sustituto. No hay otra forma que ese sustituto para la ley le remita. O sea, tome sus pecados, los remita a Dios. Cristo no nos remite, Cristo nos perdona. Cristo es la obra final, ya no hay más sacrificios, ya no hay más obras. La ley mandaba al sustituto que redimía porque era la sombra de lo que había de venir. Cristo. Porque el sustituto al morir hacía la expiación
por la obra, alcanzando la justicia de Dios. Hoy Cristo el Mesías es la justicia de Dios. Y ya lo vamos a ver. Es hermosa la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21, vamos rápidamente. Dios hizo, segunda de Corintios 5:21, Dios hizo que este hombre que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con Él, tú tienes que estar unido a Cristo, podamos compartir la justificación de Dios. Me gustó esta traducción, la K2. ¿No está? Vámonos a otra cita bíblica. Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Por lo tanto, dejen de pecar. Dejen de pecar. El pecado es como una levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con la vieja levadura. Espero que te haya quedado claro que este versículo, qué es ser un cristiano. Tú no puedes ser un cristiano y sentir envidia por otro y te autojustificas. Es un pecador, hermano, yo soy un justo. No. Tú eres igual de condiciones ante Dios y ante todos. La diferencia está en que Dios te justificó a ti y a Él Dios lo va a justificar por el testimonio que tú des. Porque tienes que ganarlo al Señor. Y si lo echas a perder, mejor no te hubieras nacido, dice la Biblia. Ay de aquel que hace caer a uno de los pequeños, mejor no le hubiera sido nacer. Así que es preciso establecer qué condición se fijó para el hombre para obtener la justificación para con Dios por medio de la ley o la Torá que conocían bien los judíos. Por eso el apóstol dice, haciendo esto el hombre vivirá en ellos. ¿Y qué fue lo que el apóstol les recordó? Pues les recordó la ley de Moisés y cómo se obtenía la justificación. Ahora, tanto el apóstol como el Señor Jesús, como Moisés, dijeron, haciendo esto el hombre vivirá por ellos. Jesús lo dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Y el apóstol dijo, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿quién o qué se haría para vivir? O en otras palabras, para alargar su vida en la tierra. ¿Pero qué se debe hacer? Mira lo que dice Santiago 2:10. Santiago 2:10. ¿Cuál es la clave para tu vivir? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Y Santiago dice, pero dice Santiago, pues si ustedes cumplen toda la ley de Dios, pero la desobedecen en un solo punto, son culpables de desobedecer toda la ley. Ahora, ¿qué es la ley? Voy a entrar rápidamente porque todo esto son conceptos humanos basados en dos historiadores. Primero, José Ramírez. Él dice, la Torá y la ley son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Forman un conjunto que para la tradición judía es denominado como la Torá. Para nosotros es la ley. Para el pueblo judío, la Torá, más que representar un término legal o ser un término legalista, es usado
para designar el profundo sentido religioso, educativo y pedagógico que se desprende del guardar la ley o las instrucciones. Eso dice Deuteronomio capítulo 4, ahí tú lo vas a encontrar. Leamos Deuteronomio 4:5 y vamos a leerlo hasta el versículo número 8. ¿Qué dice así la Biblia? Deuteronomio 4:5. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis para tomar posesión de ella. Guárdalos, versículo 6. Pues, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Versículo 7. ¿Por qué? Y ahí viene la pregunta. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos? Mira que cuando tú guardas la palabra, Dios te acerca o Dios se acerca hacia ti. Cuando tú no lo haces, Dios se aleja de ti. Por eso Dios les dijo a ellos: guarden la ley. Dice este historiador, Deuteronomio 4:8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Así que para el judío, la Torah es un conjunto de normas que a través de su historia ha adquirido un valor constituido por interpretaciones, costumbres que son parte de su historia, lo cual indica que se fueron agregando nuevas leyes a las que originalmente Moisés dio como provenientes de Dios, dice este historiador. Ahora, él agrega algo que me llamó la atención y que nos va a despejar las dudas. ¿Por qué Jesús dijo: no he venido a abolir la ley de Moisés, ni los salmos, ni los profetas? Los salmos y los proverbios son instrucciones, en cierta medida, dice este historiador. ¿Por qué? Porque para él la palabra Torah significa instrucción, por lo cual los proverbios nos hablan de leyes o normas, porque son instrucciones que quien las recibe y las pone por práctica cambia su manera de vivir. Y eso era lo que la ley quería hacer: cambiar la manera de vivir de quien se somete a ella. Proverbios 1:8 dice la Biblia: hijo mío, no rechaces la instrucción de tu madre, dice el historiador. Proverbios 7:1 dice: las instrucciones del padre y del maestro, conserva mis palabras y guarda mis preceptos, conserva mis preceptos y vivirás. Así que el propósito de la instrucción que emana de Dios, que sale del libro de los Proverbios, comparado con la Torá, dice él, es para que el hombre que la recibe tome como la instrucción de Dios. Y eso lo dice Proverbios 7, del 1 al 2. Cuando tú recibes la instrucción de Dios, es como la niña de los ojos de Dios, lo cual dice: átenlos a los dedos, escríbenlos en la tablilla del corazón. Dios quería que la gente mirara esa ley, al ver esa ley se acordara de Dios, al acordarse de Dios tuviera un arrepentimiento. Pero la gente usó eso más que todo ¿para qué? Dice José Ramírez, dice: para chicanear. Tanto así que dice este historiador que el que se somete a ella para vivir por ella lo hacía mecánicamente, como un ciego que para evitar el castigo teme y sin recibir la instrucción no cambia su actitud frente a su diario vivir, lo cual le hará llevar un día mejor. Ahora, yo quiero decirte,
tú que eres cristiano, no caigas en el mismo error. Sabemos que el ayuno trae libertad. Sabemos que el ayuno trae poder. Pero hay personas que se les indica, haga esto para que obtenga esto. Y la persona lo hace. Cuando sale la persona dice, ay, ya ayuné. Ahora si el cielo de Dios se abrió para mí y no ve nada, Señor, ¿será que no alcanzó con este ayuno? Y empieza el sacrificio. Y empieza el sacrificio. Y ve a la gente impía. Y empieza a tratar mal. Y empieza a maldecir. Y empieza a renegar. Porque como a través del ayuno logra algo, Dios no se mueve así. Eso es lo que nos enseñó el historiador. Los judíos llegaron a hacer moldes, costumbres para tener una vida más llevadera, para tener un cambio de rumbo y por ello vivir, a lo cual interpretaron la instrucción o la ley. Mira las costumbres que habían llegado a tomar. Una de ellas es, comenzaron a observar la ley como una condición general. 1. Controlar los gestos de la mano derecha. ¿Está en la Biblia? Sí. Mira lo que dice Génesis 14:22. Leámoslo rápido porque el tiempo avanza. Génesis 14:22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Entonces ya miraron cómo cómo Abraham alzó la mano. Él alzó así. Hermano, ten cuidado porque todos los dedos tienen que estar dirigidos hacia el cielo. Entonces, cuando tú vayas a hacer algo, alza la manita. No, eso fue un acto que hizo él. Pero ellos lo empezaron a asumir como su costumbre. Ezequiel 25. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día en que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Así que ellos dijeron, ay, cuando alcemos la mano. Y ya empezaron a tener eso como un fetiche. Ezequiel 26. Aquel día que alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa que todas las tierras. Ellos empezaron a observar la mano. Ahora, esa misma manita la ponían debajo del muslo a la hora de hacer un juramento. Entonces ya viene la segunda instrucción. Mira lo que dice Génesis 24:9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y juró sobre este negocio. Génesis 47:29. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Ya ves, empezaron ellos a observar lo meticuloso, pero no cambiaban su conciencia. Tercero, echar la mano sobre otra persona. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 15. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto, como el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es, pues lo que es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Ezequiel 17:18. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y había hecho todas esas cosas, no escaparán. Así que ellos habían tomado la ley como algo mecánico y se habían determinado en lo minucioso. Miremos rápidamente la Torá. ¿Cómo es que la clasifican? Los especialistas modernos la clasifican en 3 grandes ramas. La primera las llaman códigos y estos son respuestas a diferentes circunstancias históricas y preocupaciones religiosas, para lo cual, 1. El código de la alianza. Dice este historiador que está en Éxodo 20:23
al capítulo 23, versículo 33. El código deuterocanónico, que está en Deuteronomios capítulos 12 al 26. Y el código de la santidad, que está en Levíticos capítulo 17 al capítulo 26. Ahora, me llamó la atención otra postura. Luis Vega Montaner, él es de la Universidad de Madrid. Él dice lo mismo que el anterior, pero él dice que la ley o Torá, que la conforman los 5 primeros libros de la Biblia, que es la instrucción de derecho mosaico que a lo largo de su historia ha evolucionado. Él dice la Torá contiene secciones legislativas que se combinan con relatos históricos. Él dice que la ley o Torá o el derecho israelita se divide en 7 códigos, ya no son 3. Él lo avanza a 7. Él dice que todos estos códigos son la instrucción del pueblo judío. Me pareció más completo. ¿Por qué? Primer código, el código de la alianza. Éxodo, capítulo 20 y 22 al 23, 19. Son leyes de carácter más bien jurídico. Es una colección de mandamientos, culturas y preceptos legales e instrucciones religiosas y morales recopiladas conforme a un plan determinado. Tratar de evitar el luto en la construcción del altar y centralizarse en el culto. Luego él habla de un decálogo o un código cultural o decálogo ritual. Están en Éxodo capítulo 34, versículo 10 al 26. Este decálogo cultural o ritual es representado por el recopilador a continuación en la postura de las tablas. Recuerde que hubo una tabla que bajó, se rompió y luego tuvo que subir Moisés nuevamente y escribir. Entonces él dice que según eso, ahí tuvo que cambiarse ese código. O sea, hubo uno, luego otro. Tercer código deuterocanónico. Está en Deuteronomio capítulo 12 al 26. Contiene la exposición de la ley mosaica. Su estilo oratorio y homilético difiere mucho con el legislativo del Código de la Alianza. Las leyes no están ordenadas, sino que es una mezcla que posiblemente se debe a la redacción de varios elementos combinados. Él dice que esa a su vez se puede dividir por estas secciones. La legislación de la vida religiosa, Deuteronomio 12:1 al capítulo 16, versículo 17. Principalmente se centraliza en el culto en Jerusalén como el medio eficaz para mantener o restaurar la pureza de la religión y la amenaza por la influencia de la religión cananea. Contiene leyes sobre la unidad del santuario, sanciones contra la idolatría, preceptos relativos a la santidad de los individuos, consagración de los primogénitos del ganado, observancia de las 3 grandes fiestas anuales. Luego viene la legislación relativa a las instrucciones sociales, jueces, reyes, sacerdotes y profetas. Luego viene el derecho criminal, familiar y social, donde destaca diversas leyes humanitarias, excepciones del servicio militar, provisiones higiénicas para los campamentos, utilizado pesas y medidas, la manera de ser un honesto, limitación al número de azotes aplicables a un delincuente, consideraciones para los extranjeros, huérfanos, viudas, esclavos y otras personas. Luego él dice que hay una exhortación o unos avisos en el capítulo número 26 de Deuteronomio. Luego viene el decálogo del Éxodo, capítulo 20, del versículo 2 al 17, y Deuteronomio, capítulo 5, versículos 6 al 21. 2 redacciones con ligeras variantes insertadas en las narraciones del Sinaí. Así que lo llaman un decálogo ético porque son transmitidas en 2 pasajes diferentes que, salvo por pequeñas variantes, concuerdan entre sí y puede considerarse como 2 redacciones de un mismo texto básico. Luego viene el Código de la Santidad, llamado por la insistencia en la santidad como limpieza cultural y ética
dice este estudiador, semejante a la de Dios mismo. Esta santidad será salvaguardada por la separación de toda superstición pagana y por el alejamiento de los cultos extranjeros. Así que él dice eso. Luego viene el código sacerdotal, cuyo elemento legal se halla disperso por todo el Pentateuco. ¿Por qué? Porque el contenido de esta colección es muy variado y la conexión no es muy clara. Se reúnen materiales antiguos y otros muchos más recientes, todo ello en una sucesión cronológica continua y exacta. Por eso, dice este escritor, que sus textos, por tanto, revisten un carácter particular ritual, sacerdotal y moral, poniendo de relieve la naturaleza teocrática de la legislación de Israel. Luego vienen otras unidades menores. La conclusión de todo esto, de este historiador, porque si nos ponemos a ver son tantas cosas, tantos preceptos, que no los podemos guardar hoy. ¿Por qué? Porque ya no hay circuncisión, porque ya no hay sacrificios, porque ya no hay manera de volvernos judíos o que nos volvamos proselitos. No la hay. Por eso Dios dice que en este tiempo Él ha determinado que a través de su Hijo Jesucristo podamos obtener libertad. Por eso Luis Vega dice, el Pentateuco intenta demostrar que la ley determina la constitución interna del pueblo de Dios, que Israel vive de la Torá. La cuestión más difícil es dar un criterio unitario a este conjunto abigarrado. ¿Qué es abigarrado? Que está compuesto de muchos elementos muy diversos, sin guardar orden o conexión entre ellos. Por eso él dice ese conjunto abigarrado de leyes, puesto que se trata de una verdadera recopilación, el estudio de las diversas unidades legislativas, y es indispensable en este respecto. Conclusión. En este tiempo nadie puede guardar la ley o la Torá. Por eso, Dios sabiendo esto, ¿qué dijo? Mi justicia. ¿Qué es la justicia? Debo empezarte a decir que la justicia es la misma que se aplicó bajo la ley. Escúchalo bien para que no vaya a salir una herejía. Es la misma que se aplicó bajo la ley, en la cual un sustituto asumía toda la responsabilidad del pecado. En ese tiempo era un cordero. Un cordero. Hoy, la justicia de Dios está sobre el cordero. ¿De quién? De Dios. ¿Quién es el cordero de Dios? Jesucristo. Así que la justicia de Dios es la manifestación de Él mismo, ya que Dios por esencia es justo, por lo cual es su atributo. Su atributo. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una cualidad propia de Dios que lo caracteriza como parte de su esencia o naturaleza. En otras palabras, es lo que lo hace ser Dios. La justicia no puede confundirse con su rectitud. No. La justicia no se puede confundir con su santidad. Tampoco. La justicia no se debe confundir con su bondad. No. La justicia de Dios no se puede confundir con su misericordia. Pero déjame decirte que todo esto
hace que Dios sea justo. ¿Me hice entender? Son cualidades, son características que enmarcan a Dios. En otras palabras, son sinónimos: rectitud, bondad, santidad y misericordia. Son sinónimos de la justicia de Dios. Eso quiero enseñártelo el jueves. Quise tomarlo de la ley porque alguien me decía, es que tú no entiendes que la ley. Sí, yo entiendo que la ley. Pero Dios tuvo que poner fin a esa ley porque era una historia, una ley de normas jurídicas, religiosas, traída de tiempo en tiempo, que a lo último pasa lo mismo, que esa verdad o ese ejemplo que hacen muchas veces de una persona, poner a 50 personas y decirle a la una palabra, y esa tratar de mostrársela a la otra, y esa tratársela a mostrar a la otra. A lo último se distorsionó el mensaje. Hoy el mensaje no se puede distorsionar. ¿Por qué? Porque ¿quién murió en la cruz del Calvario? Contésteme. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Cristo. A través de esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la gente que obtiene perdón. A través de ese perdón, la gente que obtiene la justicia de Dios. ¿Eso se mira en todas las religiones? Sí, es algo general. Es algo que Dios ha establecido. Mientras que el trato de Dios con su nación no lo fue así. Voy a explicarte el jueves qué es la justicia. Por eso el apóstol tuvo que decirle a ellos, bueno, hablemos de la justicia de la ley de Moisés, pero eso fue tocante a la justicia de la ley de Dios en Cristo, que es por la fe. Espero que este programa sea de bendición para tu vida. Que Dios traiga salud. Cuando tú entiendes la doctrina, déjame decirte que avanzas de una manera increíble, más que yo traerte palabras de ánimo. Sí, tú lo puedes, tú estás en el Señor, pues Él te ha hecho más que vencedor. Pero si tú eres un pecador, ejemplo, eres una persona que tienes un problema con tu padre, ¿sí? Quizás tu padre cometió errores y tú le juzgas. Y uno te dice, perdona. ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Qué le pasa a usted? Pero es que el perdón no se da a tu padre, el perdón se da a ti. Tú recibes perdón, tú decides sanar, tú deseas olvidar, tú deseas restaurar. ¿Por qué? Porque quizás la persona que ofende no lo ve así. Pero tú que eres el ofendido, lo ves así. Es que me ofendió, hermano. Eres tú. Y puede que el otro esté muerto de la risa. Así pasa. A veces en el hogar. Hay acciones que uno comete y se ven molestas y feas. Y uno está muerto de la risa y la esposa, ese que hizo eso, mírenlo, y está muerto de la risa. Así pasa cuando una persona afectada por algo que le hicieron, lo sufre en silencio. Mientras ella no saque eso y liberte su vida. Por eso Dios desea a través de la justicia suya que venga a tu vida y tú obtengas el perdón de Él, la misericordia de Él, que tú saques eso. Así la otra persona no lo entienda, no lo comprenda, no lo acepte, pero tú, que eres el que sientes ese dolor cuando lo ves, que es el que sientes ese dolor cuando alguien lo asemeja o lo hace casi igual y te hace tocar esa herida. Eres tú. Sí, tú. Por eso Dios es personal. Alguien nos escribía, ¿qué hago? ¿Cómo puedo borrar una ofensa
o algo que cometí personal y que todos los demás me juzgan, primero tienes que ir a la cruz de Cristo tú y ahí exponer ese dolor ante el Señor. Señor, yo hice esto, tomé esta decisión y los demás me ven así. Vengo a ti a pedirte perdón. Comienzas a leer la Biblia. ¿Qué salmo tú diste, amor? El Salmo 42. Para pedir perdón cuando la persona está ofensa, que le dijimos a esta chica. Salmo 32. Cuando tú miras el Salmo 32, cuando tú lo miras y tú vas a la palabra del Salmo 32, busquémoslo rápidamente acá. Salmo 32, en la Biblia, Salmo 32, versículo 1, dice la Biblia, leámoslo de la Reina Valera. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué está diciendo Dios? Yo. Mi padre hizo algo contra mí. Quizás él no se dio cuenta, o uno como padre hace algo contra los hijos, uno no se da cuenta. Y ese hijo marcó eso en su vida y no ha podido perdonar. La Biblia dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué quiere decir? David había fallado. Y David cuando falló, no lo vio así. Escúchame bien, no lo vio así. No lo vio. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que el profeta fuera y le dijera, David, hubo un hombre muy rico que tuvo unos invitados y resulta que él teniendo mucho ganado, muchas ovejas, no mató una de ellas, sino que fue y cogió a un pobre que solo tenía una y a esa una se la arrebató y la cogió para sí y la sacrificó para ofrecerle a sus invitados. ¿Qué dijo el rey David? ¡Mátenlo! Maldito ese, ¿cómo actuar así? ¿Cómo va a coger a aquel que no tiene nada y a quitárselo mientras que lo tiene todo? No merece morir. ¿Y qué le dice el profeta? Eres tú, rey. Yo me imagino, David diría, ¿cómo así? Y empieza a decirle, ¿te acuerdas cuando cogiste la mujer de Urías Eteo? ¿Te acuerdas que lo mandaste matar y te quedaste con su esposa? Ahí David reflexionó, dijo, oh Señor, he pecado. Sí, no me había dado cuenta, había pasado el tiempo, porque la Biblia dice que el niño ya estaba grande y murió. Y David pidió a Dios perdón por él, e hizo cilicio, e hizo todo lo que se debía hacer de acuerdo a lo que él podía hacer. Y Dios le dijo, no Señor, todo pecado trae una consecuencia. Así que tú que me oyes, lo primero que necesitas es acudir a la cruz. Bienaventurado aquel quien Jehová no culpa de iniquidad. Tienes que ir a la cruz y pedir perdón. Tienes que ir a la cruz y pedir misericordia. Tienes que ir a la cruz y pedir que Dios te perdone. Cuando tú encuentras el perdón en Dios, podrán decirte mico, gato, perro, feo, pero a ti ya no te lastima, porque fuiste perdonado por Dios. ¿Queda la cicatriz? Claro que sí. ¿Se muestra la cicatriz? Claro que sí. Pero ya la cicatriz ha sanado porque Dios te ha perdonado. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó mi mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Por tanto, te declaré y no cubrí mi iniquidad.
Dije, confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que tú necesitas sanarte tú mismo, perdónete, tuteo. Necesitas ir a la cruz para obtener perdón por lo que hayas hecho. No importa. Pero cuando tú vas a la cruz, Dios te perdona. La gente no entiende esto y el legalismo y la religiosidad dice, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo Dios lo va a perdonar? Pero es que Dios te perdona, es que ¿qué más te puedo decir? 7 veces cae el justo y ¿cuánta lo levanta Jehová? 7 veces. 7 veces. Jesús le dijo a Pedro, ve y perdona 70 veces 7. Y multiplique usted, ¿qué quiere decir eso? O sea, cometeremos errores, sí. Pero una cosa es el error que yo cometo por deleite, una cosa es el error que yo cometo porque quiero y otra cosa es el error que yo cometo en el diario vivir de mi vida. Es muy distinto una persona decir voy a quitarle la esposa a ese hombre y eso es otra cosa muy distinta. Otra cosa es muy distinta tú cometer un error, que lo vamos a cometer, claro que sí, somos humanos, pero acuérdate, de cada error que tú cometas, tendremos consecuencias. Pero no te importen las consecuencias. Dios es poderoso. Mira, léelo. Lee el Salmo 32. Léelo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. O sea, habrán problemas, dificultades, pero Dios nos va a guardar. Ven al Señor. Él te quiere perdonar. No guardes eso en su corazón. Bueno, nos extendimos. Si Dios lo permite, el jueves nos vemos. Muchas gracias por su atención. Comparte este programa. Alguien lo puede necesitar. Y eso es lo que a nosotros más nos gusta. Que tú lo compartas y que Dios sea glorificado. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.